Los textos sobre los que voy a estar compartiendo son dos. El primero se encuentra en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el otro texto que quiero compartir, o sobre el que va a estar girando un poco esta predicación, es Mateo 20, capítulo 20, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, desde el versículo 25 al versículo 28. Y dice así también. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muy bien, pues en este mes nos vamos a estar extendiéndonos al servicio, al servir en la obra, al servir a la comunidad, al servir en aquel lugar en el que estamos. Pablo insta a los corintios, en este primer texto que hemos leído, después de argumentar en versículos anteriores en esa misma carta la importancia de la resurrección en la fe cristiana y la esperanza que esta resurrección implica para nosotros como creyentes. Siempre hemos dicho, y Pablo presenta esa argumentación también en la carta a los Corintios, antes justo de estos versículos, que el cristianismo sin la resurrección de Cristo no tiene sentido, se desvanece, se acabó. Si no creemos en la resurrección de Jesús, no hay esperanza, no hay fe sobre la cual sustentar nuestras creencias. Acabando ya esta carta, les transmite también Pablo su amor. Esta expresión de amados míos, hermanos, expresa el amor de Pablo por los corintios. Después de una carta que en muchos aspectos y en muchos momentos de esa carta son correcciones duras y fuertes sobre el testimonio, sobre los problemas, sobre los desajustes que la iglesia de Corintio tenía. Y Pablo no quiere terminar la carta sin transmitirles esa seguridad de que en esas correcciones y la seguridad de que en esos asuntos difíciles que ha tenido que tratar en la carta para corregir en la iglesia algunas cuestiones que no estaban yendo bien, desde inmoralidad en la propia iglesia hasta desorden en la forma de celebrar las reuniones o los cultos, hasta creer conceptos errados acerca de la resurrección, etcétera, etcétera. Es una carta en la que Pablo corrige muchos de estos problemas, pero no quiere acabarla ya en este capítulo 15, después del argumento de la resurrección, sin transmitirles el amor, el cariño y el afecto al llamarlos amados míos hermanos. Y con ello les hace una triple exhortación. Primero, a permanecer firmes en las enseñanzas que aprendieron del apóstol y en las normas de conducta que deben caracterizar a aquellos que seguimos al Señor. Lo segundo que destaca es ser también constantes, es decir, a ser también constantes, inconmovibles, es la palabra original en griego de este texto, es inconmovibles, de forma que nada ni nadie pueda desviarles del verdadero camino, ni de la gloriosa esperanza de resucitar un día, incorruptibles e inmortales
como el propio Jesús resucitó. Y lo tercero que les exhorta es a abundar y crecer en la obra del Señor siempre. Es decir, a proseguir, a crecer, a avanzar, a no quedarse estáticos, inmóviles en la obra del Señor, sino a proyectarnos siempre, a extendernos hacia adelante en esa madurez y en ese crecimiento en el Señor. La esperanza que tenemos en Cristo, junto con la constancia, nos debe estimular con ánimo y paciencia a toda obra y servicio que llevamos a cabo en el Señor y por el Señor. Disponemos para ello de las mejores bases sobre las que poder cimentar nuestras esperanzas en este servicio al Señor. Como dice el texto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O dicho de otra manera, y tomando también el original griego de esta palabra, sabiendo que vuestro trabajo o labor ardua, que es, como dice el original, labor ardua en el Señor, no es en vano. Esto es, en el Señor, en unión con este Señor resucitado y glorioso, es en lo que nos basamos y tenemos la certeza de que ese trabajo arduo, ese trabajo duro, junto, es decir, en el Señor, de la mano del Señor, junto con el Señor, no es, como dice el término también literalmente, vacío, no es en vano. Dios es un buen amo para aquellos que queremos ser sus siervos. A veces la palabra amo nos produce rechazo, pero hay muchas parábolas y muchos ejemplos en los evangelios que Jesús da, refiriéndose al Señor y a sus siervos, o al amo y sus sirvientes. Dios es un buen amo, es buen jefe y muy buen pagador de aquellos que le sirven. Eso es una garantía para nosotros, como siervos de Jesús. Con Él nunca se pierde, porque no es injusto, ni es infiel para olvidar o no tener en cuenta lo que por Él se hace. Los hombres somos olvidadizos. Enseguida olvidamos lo que hacen por nosotros o aquellos que nos sirven a nosotros. Olvidamos fácil. Pero el Señor no olvida, y ningún esfuerzo que tú emplees o hayas empleado en el Señor va a ser en vano, sino que va a dar su fruto y va a tener su resultado. Siempre, porque el Señor es un buen amo. Los hombres nos equivocamos, enseguida nos olvidamos de aquellos que durante tiempo nos están sirviendo. María, que nos ha pedido descanso en cuanto a dejar la alabanza, posiblemente cuando pase un par de meses ya os habréis olvidado de que lleva más tiempo que yo ministrando en la alabanza. Siempre digo que llevo 20 años de pastor, ella ya ministraba en la alabanza antes de que yo fuera pastor. Con lo cual, si fijaros, si yo estoy buscando mi relevo pastoral, porque creo que es el momento y es el tiempo. Otra cosa es que el Señor lo quiera o no lo quiera. Imaginaros si ella tiene necesidad de parar y descansar también, ¿no? Pero posiblemente dentro de 2 meses nos olvidemos de que lleva más de 20 años sirviendo en la alabanza aquí, porque vamos a dejar de verla aquí para verla ahí. Ella está buscando también dónde ubicarse y dónde servir al Señor, y en un tiempo en el que ella necesita también de ese tiempo con Dios, ¿no? Pero nosotros posiblemente después de un par de meses nos olvidemos de María y no reconozcamos todo el trabajo y toda la labor que ella ha llevado y ha desempeñado durante todo este tiempo. Pero lo que sí sé, y ella también es consciente, es de que el Señor nunca olvida y es buen pagador. Es buen pagador.
Él siempre es fiel. No nos va a dejar ahí 3 meses sin pagar, 4 meses sin pagar, como algunas empresas, ¿no? Sino que Él es fiel, es buen pagador. Podemos confiar en Él y sabemos que nuestro trabajo en el Señor, no importa lo que hagamos, siempre Él lo tiene en cuenta y no es en vano. El más mínimo esfuerzo que nosotros dediquemos al Señor no es en vano y da resultados. Dios es buen amo, es buen jefe y es, como he dicho, muy buen pagador de aquellos que le sirven. Con Él nunca se pierde, porque, como he dicho, no es injusto ni infiel como para olvidar. En la Biblia el servicio es un tema que se enfatiza como una forma de mostrar el amor a los demás y el cuidado también hacia los demás. Desde ayudar a los demás, aquellos que están más vulnerables, cuidar de los enfermos, hasta visitar a los miembros de la comunidad o difundir el mensaje del Evangelio. Hay muchas formas en las que podemos servir como creyentes, no solamente en la iglesia, sino también, y esto es más importante, fuera de la iglesia también. En muchas áreas. No solamente hablamos de predicar, que a veces es lo más vistoso, lo más bonito, lo que mejor se ve, pero también os digo que no todo es predicación en el servicio. La predicación a veces es un domingo, es cierto que durante la semana tienes que preparar y buscar, pero servir al Señor es algo más que predicar solamente el domingo. Supone otras muchas cosas más. Y a veces quien está sirviendo en otras muchas cosas no se le ve el domingo aquí, pero está haciendo una labor muy importante. Como he dicho, son muchas las áreas en las que se puede servir. En la iglesia, pero también fuera de la iglesia. El servicio es un componente esencial en nuestra vida como creyentes. No podemos concebir el cristianismo sin servicio. No podemos concebir el ser discípulos de Jesús sin servir a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, a nuestro país, a nuestra ciudad. No podemos concebir el cristianismo sin ese componente de servicio. Jesús nos dejó su ejemplo de servicio a los demás. En sus enseñanzas podemos ver cómo debe ser nuestro servicio y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como dije, con respecto al servicio es que es una expresión de amor. Y esto implica mucho a la hora de servir. Mucho. Porque si es una expresión de amor, en el servicio se tiene que transmitir ese amor, ¿verdad? A veces vamos a lugares donde están para servirnos, son servicios públicos, seguridad social, hacienda, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Hospitales, no sé, más. ¿Dónde has estado esta semana? A ver, colegios, ¿verdad? ¿Ah? Ayuntamientos, ¿verdad? Y son servicios públicos que están a nuestro servicio, pero a veces el trato con el que te reciben, con el que te responden, con el que te vuelven a responder, etcétera, etcétera, no están mostrando amor. Pero el servicio, desde el ámbito cristiano, desde nuestra labor como discípulos de Cristo, es una expresión y debe ser una expresión de amor. El servir a los demás es una forma práctica de expresar este amor, no solamente el nuestro, que debe ser expresado también y debe ser sentido y recibido también por la persona a la cual servimos, sino sobre todo el amor de Cristo, el amor de Dios a través de nuestro servicio. Y también debe ser
para que este servicio que hacemos muestre este amor nuestro y sobre todo el amor de Dios, debe ser un servicio desinteresado, sin contrapartida, no a cambio de, ¿verdad? No te sirvo, pero tú me reportas este beneficio, te sirvo, pero tú me reconoces este servicio, te sirvo, pero tú me pagas este servicio, ¿verdad? ¿Cuántas, cómo se llama esto que se paga en Hacienda cuando vas a hacer algo? Las tasas por este procedimiento, por aquel otro, ¿no? En el Señor el servicio es desinteresado, pero además también el servicio tiene un componente de sacrificio. Por eso el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Tiene un componente de sacrificio. Cuando estás haciendo algo que no te cuesta, es fácil hacerlo. Ahora, cuando tienes que hacer algo que te cuesta, tiene más valor. ¿Verdad? Pongo el ejemplo de Bill Gates y, ¿cómo se llama el otro que es multimillonario también? No sé qué, Warren Buffett o Buffett o algo así, ¿no? Gente con mucho pastón. No sé si el jefe del Corte Inglés o la jefa, no sé lo que es ahora, ponerlos ahí, ¿no? Pero estos dos sí me consta que tienen un montón de fundaciones que prestan un servicio desinteresado a colectivos vulnerables. Pero claro, su cartera les permite hacer todo esto y más. Y está bien, y que no dejen de hacerlo porque se notaría en esos colectivos vulnerables el que se retira de repente esas fundaciones, ¿no? Pero no les supone un sacrificio, no les cuesta, porque si dan el 50 les queda el otro 50, y el 50 de 100 euros son 50, pero el 50 de 500 millones de dólares, o yo qué sé lo que tendrá esta gente. No sé en qué puesto están en el ranking ese de la revista Forbes, se llama eso. Estoy puesto, ¿eh? No sé qué ranking tiene, sé que ya han caído un poco más para atrás y ahora está el de Tesla y otro por delante, en fin, no sé, pero da igual. Al final, el servicio cristiano tiene un componente de sacrificio. Nos tiene que costar. Y ahí es cuando sabemos, cuando estás sirviendo de manera que te cuesta, sabes que estás haciéndolo de la forma correcta. Porque servir en lo que no nos cuesta o en lo que nos gusta es fácil, pero servir en aquello que no nos gusta o que nos cuesta es más complicado. Romanos 12:10 nos insta a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, estimándonos a los demás como superiores a nosotros mismos. A la hora de servir a los demás, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con sacrificio, tenemos que hacerlo de forma desinteresada y a la vez transmitirle que aunque están pasando por momentos de vulnerabilidad o de necesidad o de necesitar ayuda, no son menos que nosotros. O dicho de otra manera, nosotros no somos superiores a ellos. Porque a veces podemos servir y en nuestro servicio transmitir una superioridad que realmente no debe reflejar ese servicio, porque entonces no está siendo como el ejemplo de Jesús, sino que debemos de estimarlos por encima, dice la Escritura, de nosotros, tenerlos en una consideración de estima superior a la nuestra. Pero a veces cuando uno va a ayudar, si tiene sobre todo posibilidades económicas, parece que está marcando una superioridad sobre aquel que no las tiene. No es esta nuestra forma de servir. No es este el ejemplo de Jesús. ¿Qué ejemplo de servicio nos dejó Jesús? Debemos
servir a los demás sin esperar, como hemos dicho antes, reconocimiento o recompensa, de forma desinteresada, con las motivaciones correctas. Debemos preguntarnos qué me motiva a mí, qué te motiva a ti, qué nos motiva a nosotros como iglesia, el servir a los demás. ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de que digan, qué buena es la iglesia Jesús Vive, que me está prestando estos servicios, que me está haciendo estas ayudas. Lo hacemos, y entenderme lo que voy a decir ahora, porque no siempre se entiende en su contexto adecuado, lo hacemos para ganar más adeptos a la iglesia, o lo hacemos por cubrir una necesidad, independientemente de que al final se unan a la iglesia o no se unan a la iglesia. Jesús hizo milagros para muchos. Muchos comieron de aquel milagro de los 5.000 peces que os hablaba hace unas semanas. Muchos fueron sanados. Acordaros, de 10 leprosos solo uno volvió a darle las gracias a Jesús, pero los 9 siguieron su vida. No sabemos cómo terminarían, pero siguieron su vida. Podría haber dicho Jesús, ahora toda la sanidad que os doy para acá otra vez. No. Muchos siguieron a Jesús, y muchos de los que siguieron a Jesús y vieron y recibieron esas sanidades y esos milagros, el domingo no, en la Pascua, el domingo cuando resucitó, estaban pidiéndole, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué nos motiva a servir? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por reconocimiento? ¿Por recompensa? Jesús se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos. Podéis leerlo en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17, dejando un ejemplo a sus discípulos. El servicio que Jesús hizo al lavar los pies a sus discípulos era el servicio más bajo de la época. El siervo que se dedicaba a lavar los pies de los invitados a una casa cuando iban a hacer una celebración o eran convidados a una cena, el siervo que se encargaba de quitar ese polvo de los pies de los invitados que venían por andar por esos caminos, el siervo que hacía eso era el último que había llegado a la casa. ¿Cómo lo llamábamos en la mili? Ángel, ayuda. El último que llegaba, ¿vale? No me sale el nombre, me acordaré luego. Sí, el recluta, eso. Ya depende del cuartel, pero el recluta, eso me refería, era el último que había llegado. Y a esos siempre les encargábamos, íbamos dejando, de un reemplazo a otro, íbamos dejando las peores cosas. Los servicios, las tazas, los váteres, todo eso para el último reemplazo. Nosotros íbamos ya subiendo para arriba, ¿no? Pues en los tiempos de Jesús, el último sirviente que había llegado a la casa, el de menor rango, el de menor categoría, era el que se encargaba de limpiar, de quitar el polvo y limpiar los pies de los invitados a la comida, a la cena o a la celebración que hubiese. Jesús les dio este ejemplo, cogió el último lugar, el del siervo más bajo de la casa, cuando él estaba invitado. Cogió ese lugar para dejar ejemplo de servidumbre, ejemplo de cómo debemos servir a los demás. Debemos estar dispuestos a seguir su ejemplo. El ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos dignifica, y escúchame bien lo que te digo, este ejemplo de Jesús quedó registrado en las Escrituras de tal manera
que dignifica cualquier servicio o trabajo que estemos realizando para el Señor o como para el Señor. Es decir, en la obra de Dios, pero también en nuestro trabajo diario. No sé dónde trabajamos cada uno. Yo he pasado por todos los estamentos que se pueden pasar y alguno más. Desde, bueno, el portero en la piscina, ¿no? Sembrando melones en Castilla-La Mancha, cambiando chiflitos en el barro hasta las rodillas, descargando camiones. ¿Cuál? Ay, madre, lo dejamos ahí. He pasado por todos. Gracias a Dios, ahora vivo bien en cuanto a mi trabajo. Soy lo que en su época se llamaba un chupatintas. Y perdonadme si alguno está en esa posición también, ¿vale? Pero estoy... Ahora, entonces me dolían los riñones, tenía agujetas, ahora me duele esto que llaman el codo del tenista y el no sé qué de aquí de los tendones de la muñeca. Bueno, totalmente distinto, ¿verdad? Pero el ejemplo de Jesús, recogido en las Escrituras, ocupando el lugar del siervo más bajo de la casa, lo que da es dignidad, dignifica cualquier servicio o trabajo que estemos realizando, independientemente de lo desagradable o agradable que pueda ser este trabajo. El servicio que tiene que ver con el servicio tiene que ver también, y así vienen las Escrituras, y en este texto que hemos leído, o que vamos a leer, no lo he leído todavía, el servicio tiene que ver con el liderazgo. Pero el enfoque que se hace en el mundo es muy distinto del enfoque cristiano que nos dejó Jesús como ejemplo. Hoy hay elecciones en Cataluña. ¿Cuántos no lo saben? He dicho cuántos no lo saben. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque tenemos la televisión ahí que nos lo recuerda. Hoy hay elecciones en Cataluña y el mes que viene, por si no lo sabes, te lo adelanto, hay elecciones al Parlamento Europeo. Voy a hacer un énfasis aquí, no voy a hacer publicidad de ningún partido, que nadie se me asuste, ¿vale? Pero he llegado a la conclusión de que las elecciones más importantes son las que se hacen al Parlamento Europeo. Siempre consideraba que esas elecciones no valían para nada. Ahora me he dado cuenta que son las más importantes porque de allí viene todo. Así que voten al que quieran, pero son unas elecciones importantes las del Parlamento Europeo. Bueno, pues el mes que viene, hoy están votando en Cataluña para la Generalitat, de Cataluña. Y el mes que viene, como he dicho, hay elecciones al Parlamento Europeo. Todos los candidatos de hoy en Cataluña y del mes que viene, cuando empiecen ya, cuando acabemos esta, ya empezarán las elecciones al Parlamento Europeo. La campaña, todos los candidatos se presentan a sí mismos como servidores públicos. Todos. No he visto a nadie que se presente y diga, yo no vengo aquí a servir. ¿Verdad? No. Todos se presentan como servidores públicos. Todos. Eso es lo único en lo que están de acuerdo, en presentarse como servidores públicos. Como hombres y mujeres que van a estar ahí para servirnos. Pero la realidad es luego muy distinta. Pero Jesús ya nos advirtió de ello con el texto que quiero leeros ahora y que empezamos con él también al principio y que ahora quiero volver a leeros. Mateo 20, 25, 28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, os pongo en el contexto, antes estaban discutiendo Juan y su hermano Jacobo por ver quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, en el reino cuando Jesús viniese y querían que uno estuviese a la mano derecha, otro a la mano izquierda. Aquí el tráfico de influencia ya veíamos que estaba por ahí rodando, ¿no? Querían los mejores puestos. Y Jesús les deja esta enseñanza. Les dice, mirad, estáis confundidos. Y nos deja a ellos entonces y a nosotros ahora 2000 años después, pero vemos que hace una descripción tremenda de la sociedad de entonces, pero también de la sociedad de ahora.
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, dice Jesús, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Y dice su argumento Jesús: ¿cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Nos enseña Jesús que el liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio. ¿Quieres ser alguien? ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres tener beneficios? ¿Quieres tener reconocimientos? ¿Quieres tener potestad sobre los demás? ¿Enseñorearte, tener dominio sobre otros? Sírvelos. Sirve. Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos enseña Jesús que el liderazgo en el reino de Dios se basa, lo repito nuevamente, en el servicio. Debemos estar dispuestos a servir a los demás aun cuando todo se nos ponga en contra. Debemos servir sin temor al fracaso. O es más, y digo más, aún fracasando. Parece que nos da miedo esta palabra. Porque en la obra de Dios, el éxito o el fracaso, el Señor lo mira de forma diferente a como lo miramos nosotros, como lo mira el mundo, a como lo miramos nosotros. Para muchos, si preguntamos fuera de estas cuatro paredes, que debemos preguntar fuera, debemos palpar el pensamiento del siglo XXI fuera de estas cuatro paredes. Debemos saber qué piensa la gente. Para muchos, si preguntamos, para muchos Jesús fracasó. Lo ajusticiaron, lo crucificaron, murió. Ni sus enseñanzas, que eran muy buenas, ni sus obras que hizo, ni sus sanidades, ni sus milagros les sirvieron para reinar en Jerusalén. Y muchos, al estudiar los evangelios, sin la guía del Espíritu Santo, porque uno puede leer la Biblia, es un libro apasionante aún sin ser cristiano, pero cuando uno lee la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo, puede llegar a la conclusión de que Jesús fracasó, de que su servicio, su entrega, en realidad no es como Pablo lo describe, sino que fue en vano. Pero nosotros, los que estamos aquí, los que hemos experimentado esa transformación en nuestra vida, los que hemos vivido de una manera totalmente ajena, muertos o como muertos vivientes, hasta que decidimos recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sabemos que lo que para el mundo fue un fracaso, para nosotros fue un triunfo, una victoria en Cristo Jesús. Y nuestra vida, nuestro testimonio, da fe de ello. No es algo ajeno, no es algo que alguien pueda contarnos, sino es algo que hemos experimentado y que hemos vivido. No necesitamos pruebas, porque nosotros somos la prueba viviente de ese muerto que ahora está vivo en Cristo Jesús. Porque Él vino
no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos estamos tú y yo. En esos muchos estamos tú y yo. Y en esos muchos están también, aunque no lo saben todavía, están también mucha gente que está fuera de estas cuatro paredes y que necesitan ver en el servicio cristiano ese amor de Dios, pero también ese amor nuestro. Como he dicho, para muchos Jesús fracasó, lo ajusticiaron, lo crucificaron, pero para nosotros su muerte y su resurrección, que acabamos de conmemorar con el pan y con el vino, fue nuestra vida. A veces nuestra frustración ante un revés no es más que la expresión de nuestra falta de fe y de confianza en Dios. El servicio cristiano no es una competencia. Repito, o explico mejor. El servicio cristiano, el servir al Señor, no es una competición o una competencia entre hermanos, sino una colaboración de todos y entre todos. Tanto nuestras habilidades naturales que todos tenemos, como nuestros talentos o dones espirituales, nos han sido dados por el Señor conforme a su voluntad y soberanía, conforme Él ha querido. Esto es reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros, pero también sobre los demás. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios le ha hecho esto a este? ¿Por qué Dios le bendice de esta manera? ¿Por qué Dios le da tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantos talentos, tantos dones? ¿Por qué? ¿Y a mí por qué me da tan pocos? Cuando entiendes que Dios es soberano, dejas de sufrir por esto. Y empiezas a ver lo que Dios ha puesto en ti. Y empiezas a valorar lo que Dios te ha dado a ti. Y empiezas a entender que lo que tú haces es tan digno como lo que hacen otros. Y empiezas no a agradar a los que tienes a tu alrededor, sino a agradar a aquel que ha puesto en ti esas habilidades y esos talentos. Como he dicho, tanto nuestras habilidades naturales como nuestros talentos o dones espirituales nos han sido dados por el Señor conforme a su voluntad y soberanía. Por ello no debemos de jactarnos el que tiene, o vanagloriarnos por ello, porque no son nuestros. Dios los ha puesto en nosotros, Dios nos los ha dado, pero no son nuestros. Nos han sido dados por el Señor y el Señor nos pedirá, porque Él es el que nos ha dado, Él nos pedirá responsabilidades del uso que hacemos de ellos, conforme a la medida en la cual nos fueron dados. ¿Recordáis la parábola de los talentos? El de 100, el de 50, el de 1, ¿verdad? Si a ti te dio 25, no te va a pedir responsabilidades como si te hubiese dado 100. Pero si te dio 100, te va a dar responsabilidades de esas 100 que puso en ti. Y no estoy hablando de economía, que siempre nos vamos a la economía. Talentos, un ejemplo, una parábola que Jesús pone para hacernos meditar y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de aquellos dones y de aquellas habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Nos han sido dados por el Señor y el Señor nos pedirá responsabilidades del uso que hacemos de ellos, conforme a la medida, vuelvo a decir, en la cual nos fueron dados. Si retenemos su uso de forma condicional o si somos generosos en el uso de los mismos en nuestro servicio a los demás, es una decisión personal nuestra. Es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión. ¿Qué hago yo con aquellos talentos, aquellas habilidades que Dios ha puesto en mí? Es mi responsabilidad. Y lo último que quiero destacar son las oportunidades de servir. El servicio no se enfoca en grandes actos de caridad, sino que se practica en pequeñas acciones diarias. A veces pensamos que servir al Señor es el domingo aquí,
Y vuelvo a lo típico y a lo que es mal vistoso. El que predica, el que dirige, el que lleva la alabanza, los que están de ujieres. ¿Verdad? Los maestros que están con los niños en la escuela dominical. ¿Verdad? En el otro aula. Que es el valiente para meterse con el rebaño de corderitos, ¿eh? Porque yo hubo una época en la que pasaba. Estaba Silvia entonces de responsable y ya le dije, yo no paso más. No, que van a perder el concepto que tienen del pastor viéndome de profesor de escuela dominical. Y dije, voy a perder mi testimonio, déjalo. Mejor no, hay que tener. Por eso Dios da esas habilidades, esos talentos, esas capacidades de aguante. En fin. El servicio a veces no se enfoca solamente en grandes actos de caridad, sino que se practica en pequeñas acciones diarias. Diarias, toda la semana, todo el mes, todo el año, día tras día. Podemos servir en casa a nuestros familiares. Hay muchas maneras de servir en casa. Si yo le pregunto a mi mujer, me da un listado que ni te cuento. Y diría algunas cosas más que por amor a este que soy su marido no dice. Pero hay muchas maneras de servir en casa, ¿verdad? A veces queremos hacer grandes servicios, pero los pequeños de casa los dejamos ahí para que los haga siempre la misma. Y he dicho la misma, sí. Porque normalmente siempre es la misma. ¿Verdad? Pero hay muchas maneras de servir. En casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en el trabajo, con disponibilidad a veces solamente para escuchar, con amabilidad, con compasión, con generosidad. El servicio requiere tiempo, escúchame bien, el servicio requiere tiempo e intencionalidad. Eso de para cuando surja, no. Tienes que tener la intención de apartar tiempo para servir. Se requiere tiempo e intención de servir. Es decir, te tienes que proponer el apartar un tiempo en el que tú vas a servir. O si te se presenta la oportunidad de decir, este es el tiempo y ahora intervengo. Pongo la intención para servir. Si no, pasa el tiempo y pasan las ganas de servir también. Pero hay que tener intencionalidad. No se puede dejar al azar. El servicio requiere de tiempo y de intencionalidad. Las tareas más simples, más humildes, se pueden convertir en actos de servicio cuando se hacen con amor, con dedicación y de forma desinteresada, como hemos dicho. Para concluir, no se concibe el ser discípulo sin servicio. El servicio es una parte de nuestra vida cristiana. Seguir el ejemplo de Jesús al servirnos los unos a los otros, mostramos el amor de Dios al mundo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Y el amor se muestra con el servicio. Seamos diligentes e intencionales a la hora de buscar oportunidades de servicio en el día a día. Dios siempre nos da oportunidades de poder servir a otros. No solo en la iglesia, sino mayormente, porque aquí en la iglesia pasamos el domingo, algún tiempo de oración, de ensayos, algún estudio, pero es un tiempo limitado. Donde más tiempo pasamos es justo fuera de estas paredes. Y Dios siempre nos da a lo largo de la semana la oportunidad de poder servir. A veces no somos conscientes de ellos, a veces no lo vemos o a veces, y esto es más grave, lo ignoramos. Seamos diligentes e intencionales a la hora de buscar esas oportunidades de servicio en el día a día. Que la palabra de hoy
hermanos y hermanas, nos haga reflexionar de la importancia del servicio en nuestra fe y cómo podemos vivirlo en nuestro día a día. ¿En qué punto? Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno. ¿En qué punto me encuentro con relación a este tema? Que el Espíritu Santo nos ayude y nos capacite para servir a los demás con amor y humildad. Hasta aquí. Hasta aquí. A lo largo del mes, seguro que algún hermano de los que va a compartir añadirá más con relación al servicio, pero quiero dejar un apunte, porque podemos pasarnos a un extremo que no es conveniente. Y es que el servicio nunca, y escúchame bien, porque acabo de hablar del servicio, te he dicho el por qué tenemos que servir, cómo tenemos que servir, cuál es nuestro ejemplo a seguir y cuáles deben ser nuestras motivaciones correctas para hacerlo. Pero hay algo que quiero dejar y que quizás profundicemos más adelante a lo largo del mes, o algún hermano lo haga, o yo si me da tiempo, pero hay algo que tienes que tener en cuenta, y es que el servicio no puede sustituir a nuestra relación con Dios, sino todo lo contrario. De nuestra relación con Dios debe surgir el servicio. Y voy a leer, para terminar, el por qué digo esto y en base a qué lo digo. Lucas 10:38 dice así, la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Un servicio sin una intimidad con Dios, un servicio sin la presencia de Dios en el mismo y en tu vida, no tiene tampoco sentido. Servimos precisamente desde nuestra comunión y nuestra identidad en Cristo Jesús y nuestra relación con Cristo Jesús. De ahí servimos con todo esto que os he dicho. Pero el servicio nunca se puede convertir o puede sustituir a este tiempo que María escogió cuando estaba el Señor en casa y tuvo ese tiempo con el Señor. De ese tiempo con el Señor viene el servicio. Si no, seguramente que nuestras motivaciones no serán las correctas ni las adecuadas, ni estaremos en esa sintonía con el corazón y el ejemplo de Jesús a la hora de servir. Recordar que Jesús pasaba tiempo en oración con el Señor. Se iba a los montes, oraba, bajaba, servía. Pero nunca sustituyó ese tiempo y esa intimidad con Dios. Vamos a orar en este tiempo. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, oh Dios, que tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones y nuestras vidas. Hay tantas cosas, Señor, que debes cambiar y transformar en nosotros. Hay tantas imperfecciones que aún debes modelar en nosotros para que ese ejemplo de servicio que vemos en tu Hijo amado Jesús se haga realidad en nuestras vidas. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que está siendo estorbo para que nuestro servicio sea agradable a ti, Padre. No permitas que el servicio influya o anule, Señor, nuestra intimidad contigo, sino todo lo contrario, Señor. Potencia nuestra intimidad contigo para que nuestro servicio sea agradable a tus ojos, Padre. Te pido que
obres y sigas modelando el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, oh Dios. Que tu palabra, Señor, que es poderosa para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros hábitos, para potenciar nuestras habilidades y nuestros talentos, para cambiar las motivaciones incorrectas por correctas, oh Dios, se hagan realidad en nuestras vidas, Padre. Hazlo. Continúa la obra, Señor. Sigue modelando todo nuestro ser, Padre. Que aprendamos de los errores y de las equivocaciones que cometemos al servirte, Señor, por desviar nuestra mirada, Señor, de ese ejemplo que es tu Hijo amado Jesús. Oh Dios, necesitamos una iglesia que en estos tiempos, oh Dios, te sirva desde la intimidad contigo, Señor. Te sirva desde esa intimidad contigo. Te sirva siguiendo tu ejemplo. Te siga mostrando el amor de Dios a esta humanidad perdida, Señor. Y que sepa aprovechar y ver las oportunidades que tú nos das en cada momento, Padre. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.